a comenzar leyendo el pasaje de las Escrituras que vamos a estar meditando hoy, que es Zacarías capítulo 7. No es muy largo, entonces podemos leerlo. Zacarías capítulo 7 dice: y sucedió que en el año 4 del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías el 4º día del mes 9, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regem-Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º y el 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor y el Negueb y la tierra baja estaban habitados? Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar, y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Sabéis, los países ricos tenemos enfermedades propias de países ricos. Una de esas enfermedades que afecta a una parte importante de la población en el mundo occidental es la arteriosclerosis. No soy médico, pero puedo deciros que la enfermedad consiste básicamente en un endurecimiento de las paredes, de las grandes venas y de las arterias, que se van engrosando hasta producir, en los peores casos, una obstrucción de la circulación de la sangre, provocando así accidentes vasculares como el infarto y otros problemas de corazón. Digo que es una enfermedad de países ricos porque se produce básicamente por 3 causas: una alimentación demasiado grasa, sedentarismo y estrés. Y esas cosas pues nos ocurren de una forma más especial en nuestros países occidentales, en nuestros países ricos, ¿verdad? Nuestra sociedad occidental tiene otras enfermedades de carácter espiritual. Tiene un problema de esclerosis espiritual, tiene un problema de endurecimiento del corazón, tiene un problema de endurecimiento de las arterias espirituales. Se nos han engrosado las arterias espirituales y no tenemos con qué digerir la espiritualidad. Hay mucha gente en el día de hoy que no tiene concepto de espiritualidad personal, sino simplemente vive de una manera puramente secular o materialista. Zacarías 7 describe cómo esa enfermedad no estaba afectando a las personas no creyentes, sino cómo esa enfermedad del endurecimiento del corazón, de la esclerosis espiritual, estaba afectando al pueblo de Dios en aquel tiempo. En cualquier realidad, ese problema puede afectar a cualquiera de nosotros, puede afectar al pueblo de Dios, a los cristianos de cualquier tiempo, a los cristianos de cualquier generación. De hecho, ya ocurría con los apóstoles en tiempos de Jesús. Estaba pensando en Marcos capítulo 8, ¿no? Cuando el Señor Jesús les tiene que preguntar a sus apóstoles: ¿es que vuestro corazón se ha endurecido también?, cuando no entendían lo que significaba que Él hubiera hecho 2 veces la multiplicación de los panes y los peces, ¿no?
Lo terrible no es el embotamiento de los sentidos espirituales, la insensibilización de los sentidos de la sociedad, sino lo que es peor, lo que es más preocupante, es que aquellos que tenemos que ser el despertador espiritual de la sociedad, aquellos que hemos sido llamados a ser la conciencia de alguna manera, la luz de una sociedad, estemos nosotros mismos afectados por esta enfermedad del endurecimiento espiritual. Nosotros que hemos sido llamados, pues, de alguna manera a ser un pueblo concebido para la misión de Dios, podemos llegar a ser inútiles para la misión de Dios, ¿no? Y esto, cuando nuestro corazón se insensibiliza no solo hacia Dios, sino también hacia los demás. De alguna manera, ese llamamiento que nosotros tenemos, ese llamamiento que Dios nos dio, nosotros lo perdemos y nosotros simplemente somos gente que continúa con actividades religiosas, pero que realmente ya no sirve para aquello para lo cual Dios nos puso en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Estamos en un momento del libro de Zacarías, de la profecía de Zacarías, muy especial. Como os decía, los que estuvisteis en el primer día, os decía que está concebido como en 3 partes diferentes, ¿no? Tienes como un libro, tiene la portada, el lomo y la contraportada. En la portada, los 2 primeros mensajes que estuvimos viendo tenían que ver con eso, con las visiones nocturnas. Los 6 primeros capítulos cubren las visiones nocturnas de Zacarías. Ahora hemos pasado a otra fase, para los que vayáis siguiendo todo el libro. Estamos en la fase del lomo, que el lomo lo constituyen los capítulos 7 y 8. Más adelante continuaremos con la contraportada, que son los capítulos del 9 hasta el 14. Lo que origina este lomo, porque ahora lo que tenemos aquí es que desde el día que se dieron las visiones nocturnas hasta ahora han pasado 2 años. En estos 2 años la construcción del templo avanza adecuadamente y en 2 años más van a tenerlo acabado. Y Zacarías lo que hace es fijarse en una delegación, lo que hemos visto en este capítulo 7, en una delegación que viene de la aldea de Betel, que llega a Jerusalén para implorar el favor del Señor y para hacer preguntas sobre las prácticas espirituales que ellos siguen. Y la respuesta de Dios a través de Zacarías son estos 2 capítulos, el 7 y el 8. La pregunta que ellos dirigen están en los versículos 3 y 5 y tienen que ver con la observancia de 2 ayunos, el ayuno del mes quinto y el ayuno del mes séptimo. Vemos que celebraban otros ayunos, porque en el capítulo 8, en el versículo 19, se mencionan 2 ayunos más, el del mes cuarto y el mes décimo. Los 4 ayunos estaban relacionados con la caída de Jerusalén 70 años antes y con la deportación a Babilonia. En el 10º mes, ¿qué ocurrió? En el 10º mes, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. En el 4º mes, entró en la ciudad de Jerusalén. En el 5º mes, el templo fue incendiado. Y en el 7º mes, el gobernador judío que habían puesto los babilonios, Nabucodonosor, Gedalías se llamaba, fue asesinado y como consecuencia de ese asesinato, el resto del pueblo que había quedado en Jerusalén tuvo que salir. Durante casi 70 años habían estado guardando estos ayunos que ellos se habían impuesto, pero ahora, con el templo casi reconstruido, con la ciudad de Jerusalén reedificada, estos ayunos estaban perdiendo el sentido, ya no tenían mucho que ver, porque tenían que ver más bien con la destrucción de Jerusalén y esto ya se había revertido. La respuesta de Dios a través de Zacarías será hacerles mirar a la historia de sus antepasados. Es decir, mirad por qué habéis llegado hasta aquí, cómo habéis llegado hasta aquí. Es tan importante el conocer cómo hemos llegado hasta aquí. A muchos a veces nos parece que la Iglesia ha comenzado a existir el día que nosotros entramos en ella, que lo que nosotros somos hoy en día es lo que nosotros somos hoy en día. Sin embargo, la Iglesia que somos hoy en día tiene mucho que ver con las decisiones que han tomado otras generaciones de creyentes antes de nosotros y nosotros hemos entrado en una historia que ya estaba en marcha, que ya venía de hace 2000 años en el caso más antiguo, ¿no? El versículo central de este texto, del capítulo 7, el corazón del texto, lo que late en el texto y de lo cual todo lo demás está alrededor, es el versículo 12 que os leí. Y dice, y endurecieron
sus corazones. Esclerosis espiritual. El problema de la esclerosis espiritual puede ser hereditario. Puede ser que la generación que está reconstruyendo el templo sufra la misma esclerosis espiritual que sufrieron aquellos que fueron deportados y tuvieron el templo destruido. Es un problema tan grave que puede ser que nuestra generación, que en esta iglesia, en el mundo occidental, también la suframos. De hecho, ninguno de nosotros queda libre. Yo en varias veces en mi vida tengo que reconocer que he sufrido de esclerosis espiritual, que he sufrido de endurecimiento de mi corazón, que mi corazón no estaba latiendo por las mismas cosas que latía el corazón de Dios y que de alguna manera me he alejado y he tenido que regresar no una vez, sino más de una vez a lo largo de mi vida. En primer lugar, quería hablaros acerca de qué es lo que genera esa esclerosis espiritual. Y quiero deciros que una de las cosas que enfoca este texto, hay más, este texto no es el único que habla de esto en todas las escrituras, sino que las escrituras tienen muchos textos que hablan de esto, pero este enfoca acerca de un aspecto, el aspecto de la religiosidad exterior, que de alguna manera podamos tener una religión que seguimos exteriormente, pero que no se corresponde con lo interior. El remanente de los judíos, los que han sido deportados de Babilonia y que ahora han vuelto, habían sido tremendamente meticulosos al guardar estos ayunos, meticulosos en la práctica religiosa. Pero sabéis, una cosa es ser muy religioso y otra cosa es que nuestros corazones estén involucrados en ella. Cuando a veces un pastor me dice, este es un hermano muy bueno, yo siempre pregunto, ¿y por qué? Y me dice, porque no falta nunca ninguna de las reuniones. Y sabes una cosa, el sitio en el que tú te sientas no dice nada acerca de cómo está tu corazón interiormente. Hoy en día además nos sentamos en el sofá de casa porque tampoco podemos hacer reuniones físicas, pero sigue sin decir absolutamente nada acerca de tu condición interior. Era un ritual exterior, pero la realidad de caminar cada día con Dios estaba palideciendo. Ellos estaban deslizando hacia una religión superficial, una capa exterior, que es la que se ve, que es una capa de espiritualidad, pero Zacarías hablará de los dos síntomas de una religión que es básicamente exterior. Y quiero que los veáis. Dos síntomas de una religión exterior. Es de origen humano y la finalidad es humana. Origen humano y finalidad humana. Vamos a ver en primer lugar qué queremos decir cuando decimos que una religión exterior es de origen humano. Comenzamos a enfocarnos en reglas, comenzamos a enfocarnos en rituales, en cómo se tienen que hacer las cosas y no en el sentido de las cosas que se tienen que hacer. Son cosas finalmente que Dios no ha ordenado. O a veces incluso hacemos lo que Dios sí ha ordenado, pero lo hacemos como una forma de legalismo más, una forma de que si cumplimos con los rituales exteriores, eso significa que las cosas están bien. Nos quedamos en el signo y no en el contenido del signo. Dejadme que os dé un ejemplo. Eso nos pasa en muchas ocasiones cuando celebramos la Santa Cena. La Santa Cena es algo que Dios ha mandado, es algo que Dios nos ha dicho que nosotros celebremos. Pero ¿cuántas veces tenemos que reconocer que simplemente celebramos la Santa Cena porque es el momento en el que toca, pero que realmente nuestros corazones no están comprometidos con lo que está sucediendo ahí? Estamos simplemente comiendo pan y bebiendo vino, pero no estamos celebrando la cena del Señor, no estamos realmente comprometiéndonos y recordándonos lo que significa que Jesús fue a la cruz, que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada, ¿no? No entendemos el hecho de que es el Dios mismo, el creador del universo, el que tuvo que morir por mí, porque fue mi pecado el que le llevó a la cruz, ¿no? Y el signo sigue estando ahí, el símbolo sigue ahí, pero el contenido se ha alejado mucho de nosotros. ¿Cuántas veces la forma en la que se celebra el culto, el hacerlo en el orden correcto, en el mismo orden que aprendimos según sea tu tradición eclesiástica en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, y todo sigue haciéndose igual? Y el hecho de que se haga igual es la muestra de que estamos haciéndolo bien, ¿no? ¿Sabes una cosa? Dios no había mandado ninguno de esos 4 ayunos,
pero sí, en cambio, había mandado obedecer sus mandamientos. Dios solo realmente mandó un ayuno anual, uno, el del día de la expiación, ninguno más. La verdad es que no hay nada malo en ayunar, es una buena práctica. Hay aún menos malo en arrepentirse de los pecados, en orar a Dios por la restauración de la nación, que es lo que ellos hacían. Pero Dios les había dicho lo que sí quería. Y les había dicho algo que quería que ellos no estaban practicando. Dios les había dicho que quería misericordia y no sacrificio. Dios les había dicho que quiere que hagan justicia, que amen misericordia, que anden humildemente ante su Dios. Y es lo mismo que les está diciendo ahora en estos versículos 9 y 10, si os dais cuenta. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni traméis mal en vuestros corazones unos con otros. ¿Cuántas veces nuestra agenda pasa por celebrar cultos y no pasa por preocuparse por lo que hace latir el corazón de Dios? ¿Cuántas veces nuestras agendas están conectadas con cuestiones que tienen que ver con cuestiones de gente conservadora, cuestiones que afectan al sentirse bien de la gente conservadora y en cambio no tienen que ver con lo que es la preocupación del Señor, que es la misericordia, ¿no? Y nosotros a veces, ¿qué es lo que lleva a los evangélicos en el mundo? Estoy hablando evangélicos de los que votan a Trump en Estados Unidos, a los evangélicos españoles, ¿qué es lo que nos está llevando en este momento a la calle? La agenda LGTBI es la preocupación número uno de los evangélicos de nuestro país, el tema del aborto. Claro, son cosas de las que preocuparse, pero nos preocupamos con la misma intensidad, como dice aquí, por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el pobre. ¿Eso nos saca a la calle alguna vez o nos despierta por la noche o nos inquieta de la misma manera que nos inquieta la agenda conservadora que al final acabamos defendiendo? Al final los creyentes acabamos siendo gente conservadora nada más, gente sociológicamente conservadora, pero que no nos mueve la misericordia, que es lo que mueve al Señor con practicar la compasión, ¿no? Como dice aquí, compasión practicada cada uno con su hermano. ¿Cuántas iglesias están enganchadas? Como el drogadicto está enganchado a la droga, ¿cuántas iglesias están enganchadas a reglas humanas que Dios no mandó? Leyes nuevas que ellos han inventado, que han asumido como la esencia de la santidad, la esencia de la voluntad de Dios, que miden a la gente y la espiritualidad de la gente por esas cosas que Dios realmente no mandó. ¿Cuántas iglesias están muy preocupadas algunas veces de si sois de tradición americana o latinoamericana con el beber vino o no beber vino, con lo que vestimos, ¿no? ¿Sabéis? Cuando uno visita Jerusalén se da mucha cuenta de que parece que las religiones formen parte del negocio del fashion, ¿no? De la moda, porque te das cuenta cuánta insistencia hay en las religiones en cómo debe vestir la gente y muy especialmente en cómo deben vestir las mujeres. Y a veces parece que la religión tenga que ver con el negocio de la moda. Y ¿sabéis? La espiritualidad cristiana no tiene que ver con el negocio de la moda, tiene que ver con el negocio de la misión de Dios. ¿Cuántas veces el ir aquí o el dejar de ir allá o el orden de los cultos, esos para nosotros se convierten en los símbolos de santidad, los símbolos de ser creyente? Y juzgamos a los cristianos sobre si cumplen o no estas cosas para saber si son cristianos de verdad o no son cristianos de verdad. Tenemos nuestras listas de lo que te hace un cristiano carnal o espiritual, listas que nunca están en la Biblia, sino que nosotros mismos hemos fabricado, ¿no? En primer lugar, la religión exterior es una religión de origen humano, pero en segundo lugar, también es una religión cuyo fin último es el ser humano. El fin último de esta religión externa es el yo y no Dios. Mirad, por ejemplo, en los versículos 5 y 6, porque el Señor hace preguntas. El Señor dice, tengo algunas preguntas que haceros. Dice el versículo 5, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º y en el 7º mes durante estos 70 años, quiero preguntaros, ¿ayunabais en verdad por mí? ¿Era por mí esto que hacíais?
Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Dios tiene preguntas sobre nosotros. Dios quería que ellos reflexionaran si lo que habían comenzado a hacer años atrás, lo habían comenzado a hacer para Dios y seguía siendo para Dios, o estaba centrado en ellos mismos. La verdad es que uno de los grandes riesgos de la religiosidad es que acabe centrada en el ser humano, que nosotros seamos el centro de nuestra espiritualidad. Pensadlo bien, pensadlo bien. Pensadlo bien, porque hay modelos en el día de hoy de iglesias para consumistas. Los que vivimos en las grandes ciudades sabemos cómo de golpe se pone de moda una iglesia y todo el mundo deja sus iglesias y se dirige y se concentra en esta iglesia hasta que se pone de moda otra iglesia, ¿no? Y uno al final acaba pensando, ¿para quién van al culto? Porque al final la iglesia se convierte en una prestadora de servicios espirituales y la que presta los mejores servicios espirituales se lleva al cliente, ¿no? Y el cliente es muy voluble en el día de hoy, ya sabéis que hay que cuidarle bien, porque si aquí el programa de jóvenes es mejor o la alabanza es mejor allí, o hay un programa de niños muy especial en otro lugar, o el predicador es muy famoso aquí, pues esto mueve a la gente. ¿Para quién? ¿De verdad lo hacéis por mí, todo esto? ¿De verdad que los cultos los hacéis realmente por mí? ¿Los hacéis? Pregunta el Señor. ¿Es esa la experiencia? En esto consiste convertirse, es otra cosa. Convertirse es tomar conciencia de que el problema del pecado es que he estado centrado en mí, que vivía toda mi vida para mí, que me he colocado a mí mismo en el centro de mi vida, en el altar de mi vida, que me estoy adorando a mí mismo. Pero convertirse tiene que ver que de alguna manera he desplazado a Dios fuera del centro de mi vida y que lo que debo hacer es volver a colocarle a Él en el lugar central. La conversión es amar. La conversión es amar a Dios por encima de todas las cosas. Es dejar de amar al ídolo. Y el ídolo a veces soy yo, desgraciadamente. Y hay iglesias, hay modelos de iglesias consumistas que están alimentando al ídolo, que están dándole de comer al ídolo. Es situar a Dios como el único centro de mi vida. Situarle en el lugar de honor, en el lugar de mando de mi vida. En su día, Jesús confrontó a los fariseos, la gente más religiosa de su tiempo. Los fariseos eran admirables, eran unos evangélicos fantásticos, los fariseos. Su modelo de espiritualidad, en cambio, fue rechazado de una forma frontal por Jesús. Ellos practicaban una espiritualidad para ser vivida delante de todos los demás. Ellos aparecían como gente espiritual y sacrificada. Ellos ayunaban más que todos los demás, pero cuando ayunaban, sutilmente te dejaban saber que estaban ayunando. Ellos oraban más que los demás, pero cuando oraban se situaban en las esquinas, en lugares estratégicos, para que todos los demás vieran que oraban. Ellos daban más que los demás, pero cuando daban dinero dejaban caer a los demás que ellos eran generosos y daban. ¿No os ha pasado esto nunca a vosotros? Felices, si no os ha pasado. A mí sí. Yo he vivido en ocasiones de cara a la galería, de cara al exterior, en lugar de vivir de cara a Dios y siendo realmente alguien que se encerraba en la habitación más profunda para que nadie supiera que estaba orando. ¿Estamos realmente haciendo lo que hacemos para Dios o para satisfacer necesidades en nosotros mismos? En el liderazgo hay que preguntárselo un montón de veces. Hay líderes que dicen estar ahí por deseos de servir al Señor y realmente ni cobran por lo que están haciendo y realmente tienen muchas horas de dedicación y de sacrificio sirviendo a los demás. Pero ¿sabes una cosa? Cuando les dices, mira, aquí ya no eres necesario, aquí ya realmente ya no es necesario aquí tu aportación o necesitamos otra persona en este lugar. Ese lugar que era un lugar de sufrimiento, un lugar de pasarlo difícil, pues se aferran a la posición con uñas y dientes y no los sacas de ahí ni con agua caliente. Todo se viste de espiritualidad, pero en el fondo el problema es que estaban allí porque aquello les aportaba a ellos. Se sentían necesarios, se sentían imprescindibles. En ocasiones, queridos, estamos obteniendo el premio con
el aprecio de los demás, en lugar de obtener el premio del aprecio de Dios. Y realmente no estamos tocando nuestro concierto para una audiencia de uno, sino que estamos tocando nuestro concierto para que los demás nos oigan. En ocasiones buscamos estatus en el liderazgo. Esto es muy importante con los títulos. Hay títulos que no definen ni siquiera para nada lo que hacemos, sino que solo son títulos de estatus. Decidme, por ejemplo, qué caramba significa cuando llamamos a alguien reverendo. Porque reverendo no explica absolutamente nada acerca de lo que haces, sino solo es un título que te da estatus en la organización, en la institución eclesiástica, títulos de posición. Tengo que preguntarme, tengo que hacerme un chequeo espiritual y analizar el origen de mi espiritualidad. ¿Está en Dios o está en el hombre? La finalidad de mi espiritualidad está en Dios, está en el hombre, porque de una manera o de la otra puedo estarme deslizando peligrosamente hacia una religiosidad puramente exterior, a un endurecimiento de mi corazón. Y este es mi segundo punto. Mi segundo punto tiene que ver con que la religiosidad exterior te lleva a la esclerosis espiritual. Religiosidad exterior sin realidad interna con Dios lleva a que tu corazón se endurezca, y otra serie de síntomas que vamos viendo en los versículos del 12 al 14. Lo que Dios hace en esta segunda parte del capítulo es recordarles lo que les sucedió a sus antepasados antes de la deportación, antes de Babilonia. Y lo que le sucedió en ese momento, el riesgo que enfrenta esta nueva generación del pueblo de Dios, ya no es la generación antigua, es una nueva, pero el riesgo que enfrentamos nosotros como pueblo de Dios a lo largo de toda la historia es seguir con la práctica religiosa, seguir celebrando todas las reuniones, mantener todas las ceremonias, mantener todas las liturgias, hacerlo todo de la manera correcta, pero haber perdido la razón y el objetivo de ellas. Es decir, adorar a Dios, pero sin Dios. Dios ha sido dejado fuera de nuestras celebraciones y es el presidente honorario de todas ellas. Alguien que no manda nada, que es una figura ahí que está muy bien, que le recordamos, pero que realmente no es el que manda aquí. Siempre me viene a la cabeza un pasaje que está en Apocalipsis, está en la otra punta de la escritura, ¿no? Y en ella Jesús pronuncia esta frase: He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es posible que hayas utilizado este versículo en un contexto de evangelización. Está bien, la gente tiene que abrir su corazón al Señor para que Él aviva en ellos y se conviertan. Pero ¿sabes una cosa? Este versículo no está en contexto de evangelización. Este versículo está en el contexto de una iglesia que sigue celebrando, la iglesia de la Odisea, que sigue celebrando todos sus cultos, todas sus reuniones, sigue con toda la práctica habitual. Pero ¿sabes una cosa? Jesús está llamando. Y uno solo llama cuando ha sido dejado en la parte de fuera de la puerta. Porque cuando estás en la parte de dentro de la puerta ya no hace falta llamar. Pero cuando has sido dejado fuera de una puerta cerrada, tienes que llamar. Y Jesús ha sido dejado fuera. Igual ellos oyen que alguien llama en medio del culto y dicen: ¿quién será el pesado que está molestando mientras nosotros estamos haciendo un culto aquí tan chulo, ¿no? Estamos teniendo unas reuniones tan interesantes. Estamos celebrando campañas evangelísticas, estamos teniendo nuestro estudio bíblico inductivo, pero Dios ha sido dejado fuera. En ese mismo pasaje dice: habéis perdido el primer amor. Y perder el primer amor tiene que ver con pasión y enamoramiento. El primer amor es explosivo. Dice: vosotros estáis en otra fase diferente. Pero esa fase del enamoramiento de Dios, porque en eso consiste la cosa. ¿Cuándo se fue tu enamoramiento de Dios? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo de alguna manera te diste cuenta que sí, que está bien, que Dios es una buena figura, que Jesús está bien, ¿no? Pero ¿cuándo se fue tu enamoramiento de Dios? Años atrás trabajé para una organización que tiene unos barcos que se llama Operación Movilización, y el director, Jorge Berwer, escribió una vez un tratado para todos los que trabajábamos en la organización que se llamaba así:
cómo apostatar sin que nadie se dé cuenta. Y la cuestión está muy clara, cómo dejar al Señor sin que nadie se dé cuenta, cómo seguir manteniéndolo todo la apariencia exterior sin que nadie apenas se dé cuenta. Y escribía un manual de las cosas que tenías que hacer para que nadie se diera cuenta de que realmente tú ya no estabas conectado con el Señor. Aquí se nos habla de algunos signos de endurecimiento, ¿no? Y entre los signos de endurecimiento os quiero llevar al versículo 11, ¿no? Ahí en el versículo 11 nos dice, pero ellos rehusaron escuchar. Este es el primer signo de endurecimiento. El Señor enviaba profetas, el Señor les enviaba quien les hablaba, pero el Señor les enviaba avisos, pero ellos estaban desarrollando una enfermedad espiritual. El pueblo de Dios ignoró esos mensajes. Uno frecuentemente tiende a endurecer el corazón en tiempos de prosperidad, cuando todo va bien, ¿no? Como dice el versículo 7, la tierra estaba próspera y habitada. Miras a tu alrededor y te sientes seguro y orgulloso de lo que conseguiste por tu esfuerzo y piensas, ¿qué pinta Dios aquí si todo esto lo he edificado yo, ¿no? Pero también es posible en tiempos como los que vivimos hoy en día, ¿no? Es posible en estos tiempos no escuchar la voz de Dios, porque quizás Dios nos quiere hablar en este tiempo. Dios ha enviado situaciones o ha permitido situaciones, no sé cuál de las dos sería la frase correcta, pero sí podría decir que Dios de alguna manera mantiene esta situación porque quiere que nosotros, el pueblo de Dios, escuchemos algo. ¿Cuánto deseamos nosotros, ¿no? Que la gente que está pasando por esta pandemia de golpe abra los ojos espirituales y de golpe vean a Dios, ¿no? Pero cuánto más Dios está interesado en que nosotros los cristianos abramos los ojos y escuchemos lo que dice Dios y le hagamos caso, ¿no? También dice el versículo 11 como otro síntoma, ¿no? Ellos rehusaron someterse a la autoridad. Ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde, ¿no? Utiliza una expresión muy agrícola, que nosotros no somos muy agrícolas en este tiempo, ¿no? Pero se trataba de aquel buey al que tú intentabas poner el yugo para labrar y el buey no quería, no quería el yugo y escapaba como podía, ¿no? Queremos echar su yugo de sobre nuestro. La gente de nuestra generación tiene problemas con la aceptación de la autoridad de Dios. Nuestra frase preferida es: nadie tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer. Nadie tiene derecho a meterse en mi vida, nadie tiene derecho a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad o mentira. Y esto va calando en nosotros, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? No es cierto. Dios sí tiene derecho a gobernar nuestras vidas. Y cuando nosotros no admitimos el gobierno de Dios, cuando Dios no nos puede decir que esto está mal y que esto no lo quiero y que esto no es mi forma de ver las cosas, y nosotros decimos, ¿quién dice qué? ¿No? Esa tendencia social se manifiesta en nuestras iglesias y poca gente acepta la autoridad de la Biblia. Y como realmente en la práctica no aceptamos la autoridad de la Biblia, tampoco se acepta la autoridad de los pastores, ni tampoco la autoridad de la iglesia, ni tampoco la disciplina de la iglesia cuando esa disciplina se pone para reconducir a una persona a una relación más profunda y más íntima de Dios. Y eso se manifiesta de forma especial en la poca autoridad que concedemos a la Biblia. Ellos se taparon los oídos para no oír, y en nuestra generación, en nuestras iglesias, es común oír interpretaciones bíblicas extrañísimas, para esquivar cosas complejas, porque la Biblia es compleja. La Biblia dice cosas contraculturales, cosas que nuestra generación no acepta. Y a veces preferimos que la Biblia se apegue a lo que nuestra generación acepta en lugar de ser nosotros los que nos convertimos en contraculturales. Y la Biblia dice cosas duras, y la Biblia dice cosas que son complicadas de aceptar, pero la Biblia tiene razón. La Biblia siempre tiene razón. Dios siempre tiene razón. Y Dios siempre es el que nos busca acercar a sí mismo, que nos enseña el mejor modelo de vivir. Y cuando nosotros no aceptamos esto, lo que experimentamos es una falta de dirección. Los problemas que afectan al resto de la sociedad son visibles también en nosotros, simplemente porque estamos interpretando la Biblia en un sentido que no molesta a la sociedad, que no la contradice, que no tiene mensaje realmente ni para la sociedad ni para nosotros. Finalmente,
¿Cómo funciona esto de la curación de la esclerosis espiritual? La prescripción de Dios para la esclerosis es renovar nuestra relación con Él, con el Dios vivo. Cristianismo es esta relación con Dios. No tiene que ver con la relación, sino que es relación con Dios. Esclerosis es endurecernos delante de este Dios, de forma que al final ya no puedes percibirlo. La respuesta es arrepentirnos, la respuesta es volver a buscar a Dios, vivir para Dios en lugar de para nosotros, centrarnos en una vida para Él en lugar de una vida que tiene mandamientos, que tiene origen en nosotros, finalidad en nosotros, una vida que no obedece y que se tapa los oídos para no escuchar a Dios, es volver a hacerlo todo para Él. Pablo en 1 Corintios decía, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, mira qué cosas más sencillas, comer o beber, ¿no? Algo que es implícito en la condición humana, no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, sea lo que hagas, sea que estudies, sea que dirijas en la iglesia, sea que comas o que bebas, sea que estés con amigos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la finalidad última? En 2 Corintios, Pablo decía también, para que los que viven ya no vivan para sí, esto es un modelo de vida para mí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida de relación con Dios siempre se demuestra en nuestra relación con los demás. El hecho de que Dios está en primer lugar se demuestra en que los demás están en segundo. Yo no estoy ni en primero ni en segundo, yo siempre soy el tercero. Y esto es que, de alguna manera, una vida enfocada en Dios es una vida enfocada en los otros. Constantemente la Biblia nos habla de cómo practicamos la justicia, de que la justicia que yo obro con otros es el termómetro más adecuado para medir mi relación con Dios. ¿Habéis fijado en esos versículos 9 y 10 que hemos leído? Juicio verdadero, juzgad, misericordia y compasión. Importante que yo tenga misericordia y compasión con los demás y no sea duro con los demás, sino misericordia y compasión cada uno con su hermano. No oprimáis, no seáis indiferentes con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con el pobre. Nos mueve lo mismo, mueve el corazón, porque esto es el termómetro. Cuando Dios es el primero, mi hermano, el otro es el segundo. Acabo con una cita de Schaeffer, ¿vale? Solo leo esta cita de Schaeffer que habla de cómo se reconstruye la relación con Dios, cómo funciona, cómo se fabrica. Mirad, la cita es esta. No hay una solución mecánica para la verdadera espiritualidad. No es posible decir, lee tantos capítulos de la Biblia cada día y tendrás tanta satisfacción. No es posible decir, ora un tiempo tan extenso cada día y tendrás tal grado de santidad. No es posible juntarlas las dos y decir, tendrás esta gran cantidad de santificación. Eso no sería más que una solución mecánica, y esto negaría toda la posición cristiana. El hecho es que la vida cristiana, la verdadera espiritualidad, no puede ser nunca mecánica. La solución real proviene de una comunión personal y continua, momento a momento, con Dios mismo, permitiendo que la verdad de Cristo fluya a través mío por la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que quería compartir con vosotros.